Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de los que le pertenecen. Vamos directamente a nuestras escrituras. Vamos a leer la palabra de nuestro amado Señor en el libro de los Hechos, capítulo número 1, y vamos a estar abarcando los versículos 15 a 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículos 15 a versículo 20. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Oremos en esta mañana, hermanos, para comenzar a escudriñar la palabra de nuestro Señor. Amado Rey, Dios bueno, justo, sabio, inmutable, santo, tú, Señor, que extiendes misericordia a todos aquellos que no la merecemos. A ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único receptor y merecedor de toda gloria y de toda honra. A ti, amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar juntos una vez más. Pues aún, Señor, no nos has llamado a cuentas, y aún, Señor, no ha regresado nuestro amado Señor Jesucristo. Mas hoy te suplico, Señor, que permitas que cada uno de nosotros estemos alistando maletas para el día, Señor, en que tú o nos llames de esta tierra, o bien, Señor, permitas que tu Hijo amado regrese nuevamente para llevar a su iglesia y al mismo tiempo para impartir juicio. Pero, Señor, sea cual fuere el escenario, permite que a través de tu palabra seamos instruidos, redarguidos, instados. Que a través de tu palabra, Señor, y no a través de ningún otro medio, seamos confrontados en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, Señor, nos llenemos de gozo por recordar que tu palabra es viva y es eficaz, y que además, Señor, trae bendición para nuestras vidas, nos da esperanza. Y nos recuerda, Señor, que aunque este mundo es pasajero, hay una morada a la cual, Señor, llegaremos, porque así escrito está. Ayúdanos, Señor, entonces, para que a través de tu palabra seamos moldeados a la imagen perfecta de Jesucristo. Pues sin santidad, nadie podrá estar delante de tu presencia. Hoy escucha mi ruego, Señor, a través del nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Ha de ser preocupante, ha de ser sumamente preocupante
que la vida de un ser humano esté cimentada en suposiciones, en cuentos, en fábulas o en lo que dice la gente. Ha de ser terrible que alguien sustente su vida en cosas que son tan intangibles. Sin embargo, hermanos, esto no tiene que ser una suposición, porque esto es lo que sucede en un alto porcentaje de los seres humanos que viven en esta tierra, y me atrevo a no excluir a un alto porcentaje de personas que incluso hoy pueden estar sentadas entre nosotros y que sin embargo, aún después de tantos años en el seguimiento del Evangelio, sigue viviendo su vida en base a suposiciones, en base a fábulas, en base a cuentos. En otras palabras, en base a las propias percepciones de su corazón. Esto es, hermanos, como construir el patrimonio de tu familia, una grande casa con mucha inversión, y no poner cimientos fuertes, sino cimentar tu casa sobre arena. Aun cuando la construcción sea muy grande y muy hermosa, vendrán las lluvias, vendrán los temporales, y simplemente esos cimientos endebles harán que esa casa se venga abajo. Es por ello que el día de hoy uno de los objetivos es que nos demos cuenta, hermanos, que si habremos de cimentar nuestra vida, si habremos de cimentar todo nuestro hogar, hagámoslo bien. Cimentemos nuestro hogar sobre la roca firme, la roca inamovible, la roca inmutable, la roca que nos ha dado vida. Porque entonces vendrán los temporales, vendrán las lluvias, traducido, vendrán los problemas, vendrán las situaciones, y la casa seguirá situada en el mismo lugar. De acuerdo al libro de Mateo 24, hay una razón por la cual es importante cimentar nuestras vidas, no en las fábulas, sino en la palabra de Dios. Y de acuerdo a Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Nuestro escenario del día de hoy comienza de esta manera. Comienza con un apóstol llamado Pedro, quien se levanta valientemente en medio de los hermanos varones, no para decirles qué es lo que siente su corazón. Hermano, cimentar nuestras palabras en lo que siente nuestro corazón es arena. Pero lo que hizo Pedro fue algo importante. Se levanta en medio de los hermanos, no para dar su punto de vista, sino para interpretar las escrituras y aplicar estas verdades a una realidad que para ellos acababa de ser sumamente dolorosa. Estamos hablando de la traición y la muerte posterior de uno que había formado parte de ellos, Judas Iscariote. Sin embargo, este es el ejemplo que deberíamos de seguir cada uno de nosotros. En cada momento de nuestra vida, hermano, nunca apelar a qué es lo que supongo, qué es lo que creo, qué es lo que considero. No, hermano, el camino más honroso para un creyente es qué me dicen las escrituras acerca de esto. Las personas piensan, incluso en muchas congregaciones, que la palabra de Dios no tiene respuesta a todo. Hermano, en la palabra de Dios, siendo el manual de operación de su creación, está todo lo que tenemos que saber para caminar en esta tierra. No hace falta más. Por tanto, nuestro pensamiento
diferenciado de cualquier otra persona en esta tierra no es ¿qué opinas tú, hermano? No, hermano. Nuestro postulado, al igual que Pedro, es ¿qué me dicen las Escrituras? ¿Qué me dicen las Escrituras? Y en esta ocasión, sin importar cuán doloroso, hermano, posiciónate en el lugar de ellos, posiciónate en el lugar de Pedro. No importa cuán dolorosa era la escena humanamente hablando. Me atrevo a decir que situaciones como estas llevarían más tarde a entender al apóstol Pablo lo que tú y yo debemos repetir en nuestros días. Cuando las lágrimas ya incluso ya no salen porque se terminaron. Cuando amaneces durante otro día más y el dolor no ha cesado. Cuando sientes probablemente como a David que todos te han abandonado y que todos confabulan contra ti. Recordar las hermosas palabras que más tarde diría el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 8, 28. Todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios, todas, hermano, todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es por eso que el día de hoy la centralidad será esa. El recordar que la interpretación de nuestros pasos, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestros labios, de nuestro corazón, hermano, debe de hacerse a un lado y dar paso central a las Escrituras. A través de este trayecto estaremos viendo cuatro apartados, y mi súplica para el Señor es que lo hagamos de la manera que sea mayormente correcta. El tema no es sencillo, pero busquemos que el consejo venga por parte del Señor. Inicialmente veremos un subapartado en los versículos 15 y 16, y este se llama la iglesia guiada por la palabra. La iglesia guiada por la palabra. Iremos a un segundo subtema o un segundo subtítulo y solamente veremos unas 4 o 5 palabras que corresponden al versículo número 17. Y este subtema es complicado y lo hemos titulado La realidad de una traición. Estaremos llegando a un tercer apartado, el cual abarca los versículos 18 y 19. Al cual hemos titulado El juicio justo y además ejemplar. Finalmente, y aunque de una manera muy breve en comparación con los primeros apartados, veremos un cuarto apartado, al cual hemos titulado, será el cierre, el cumplimiento de la Escritura y el mover de la iglesia. Comencemos entonces, hermanos, con el primer apartado, la iglesia guiada por la palabra, versículo 15 del texto base. En aquellos días se levantó en medio de los hermanos, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuántos? Como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario, no era probable, no era tentativo, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hace 1 o 2 semanas atrás comenzábamos también con un número de participantes, 11, de los cuales había llamado Dios a 12, pero uno era diablo. Y es precisamente el cual ha caído y del que ahora se toma en consideración que escrito estaba cerca de él. Esta sería su funcionalidad. Y esto no lo exime de haber obrado con maldad, hermano. A veces pensaríamos que somos títeres en manos de Dios. No, hermano.
La maldad estaba en el corazón de Judas. Pero algo importante es que el día de hoy comenzamos nuevamente con un número. Ya no 11, sino 120. Matemáticamente, haciendo una traducción, ¿qué porcentaje de crecimiento ha tenido ese grupo de 11 o 12 que comenzaron 3 años previos y de los cuales ahora se nombra a 120? Estamos hablando de que al menos el cuerpo de la cristiandad primitiva en 3 años ahora ya eran 1000% más. 10 veces más de los que comenzaron, ahora era el cuerpo de Cristo. En este sentido, hermano, es importante tener en consideración que el texto no es muy explícito para saber si entre estos 120 se encontraban hombres y mujeres, pero lo que sí nos dice que Pedro comenzó a hablar solamente a un género, y este era el género masculino. A los varones es a los que les estaba hablando, y este era el número de alrededor de 120. Aunque hay segmentos de la cristiandad, entre comillas, y digo entre comillas, que se fijan mucho en los números, que si el 12, que si el 77, que si el 66, bueno, más bien eso ya es un poco de brujería, hermanos, y lo cual no está descrito en las Escrituras, que centremos nuestra atención en ello. Por tanto, lo importante no son los números, si son 120 o 121. ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es que estoy totalmente seguro que el número debió de haber sido mucho, mucho mayor. No solamente 120. Hay escenas que nos narran cómo es que Jesucristo o su familia ya no podían pasar entre la multitud a causa de la cantidad de personas. 120 personas no causan que alguien no pase. En otras ocasiones vemos cómo es que Jesucristo, asediado ya por la multitud, incluso tuvo que montarse en una barca y hacer de eso su púlpito desde el mar para poder atender a toda la población. Al igual que con la escena pasada, donde trajimos a colación la escena de 10 leprosos, de los cuales Cristo sana a 10 y solamente un agradecido regresa, la misma escena la tenemos aquí, hermano. ¿Dónde quedaron todos esos que eran seguidores de Cristo? Muchos de ellos cambiaron su versión, y aquellos que le recibieron con palmas como el Señor, días después estaban gritando: ¡crucifícale! Su corazón era cambiante. Así sucedió con aquellos los cuales en algún momento pensaron que Jesucristo era sumamente duro. En el libro de Juan, capítulo número 6, versículo 60 en adelante, encontramos esta frase tan icónica y el motivo por el cual no pocos, sino muchos dieron marcha atrás. ¿Cuál fue el motivo, hermano? ¿Que Jesucristo era herético? ¿Que Jesucristo era maltratador? No. La justificante para esos muchos que dieron marcha atrás y nunca más volvieron fue decir: ¡ay, dura es esta palabra! No podemos resistirla. Pero no fue el único caso, hermano. Aunque cientos de personas se alejan del evangelio porque no escuchan lo que quisieran escuchar, también tenemos en las Escrituras cómo es que durante la historia de Cristo, al menos terrenal, algunos de ellos se retiraron porque amaban más a su familia terrenal que al propio Cristo. En algún momento no supieron poner en el pedestal que le corresponde prioritario a Cristo, sino a lo terrenal, a las criaturas. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo para ellos? Estemos o no de acuerdo. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama más a padre o a madre que a mí, simplemente no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Tenemos un tercer segmento de personas que también encontraron otra justificante. Tal vez fue sencillo dejar
hacer a un lado a la familia por seguir a Cristo. Tal vez la palabra era suficiente para ellos y para nada era dura, pero tenemos un tercer grupo de personas que amaban más su propia comodidad. Y por tanto, seguir a Jesucristo era sinónimo como de pasar por ciertas cosas que no eran benéficas. ¿Qué dijo Jesucristo en base a esto? Mateo capítulo 8, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. De tal manera que algunos de los seguidores no quisieron pasar por esas incomodidades y simplemente dijeron: esto no es lo mío, doy marcha atrás. Entonces, hermano, este número es significativo en un sentido. 120 personas, solamente 120 personas. ¿Qué diríamos hoy en día? Ese es un ministerio que ha fracasado. No, hermano, esto es lo mejor que pudo haber pasado para el evangelio, porque simplemente se fueron aquellos que tenían su pensamiento, su vista y su corazón situado en otro lugar, pero no en Cristo. Lo que podemos observar es que aunque humanamente sean solamente 120, son las ovejas que todo pastor quisiera tener. Porque siendo solamente 120, son los que han comprendido el precio que hay que pagar por seguir a Cristo, y no solamente eso, están dispuestos a pagarlo. Así es que en medio de ellos, en medio de esos 120 que están dispuestos a dar su vida, su corazón, su familia, sus comodidades, es en medio de esos 120 que Pedro comienza no con una opinión, sino con una afirmación teológica y escritural. ¿Cuál fue esta afirmación? Literalmente, la escritura se tiene que cumplir. Tal vez no tus sueños, pero la escritura se tiene que cumplir. Y en este sentido, lo que tenía que cumplirse no era muy agradable, pues se trataba de la traición de Judas, que aunque trágica, para nada fue un accidente. Escrito estaba, y así sucedió. Tenemos que entonces comprender, entender e interiorizar que a nosotros no nos competen los motivos, pero algo sí nos compete, y es el hecho de que Dios es soberano. Dios es soberano. En sus manos está el control de todo, absolutamente todo lo que hay en esta tierra, sea visible o invisible, y por tanto, siendo Dios soberano, esta traición y esta muerte sucedieron porque escrito así estaba, y era necesario que la palabra de Dios llegara a su cumplimiento. Hablar acerca de la palabra que tiene que cumplirse no era algo nuevo para ellos. Jesucristo lo había enseñado con anterioridad en varias ocasiones. Una de ellas, cuando Él les decía que Él tendría que morir y las maneras en cómo tendría que morir. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, encontramos lo siguiente. Hablando de Jesucristo a sus discípulos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. No, hermano, desde la ley de Moisés, desde los profetas y aún en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito.
Es por ello, hermano, que lejos de comprender si 120 o 119 o si eran puros hombres o puras mujeres, no, hermano, yo creo que algo importante que debemos comprender en esta mañana es que nuestra fidelidad por parte de Dios no se mide de acuerdo a qué tantos amigos tenemos, no, hermano. La fidelidad se traduce como la obediencia hacia la palabra de Dios, y ahí es donde tenemos varios no cumplimientos. Tengan en cuenta que siendo creyentes hay cosas que son básicas para nosotros, hermano, y que en esta iglesia las hemos visto a detalle. Así se tiene que hacer, así se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque así escrito está. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad, hermanos? Somos necios y hacemos justamente lo que dicta nuestra voluntad, mas no lo que escrito está. Pedro identifica que lo que escrito está no es porque lo escribió un hombre. De manera terrenal y por lógica, alguien debió de tomar un lápiz o una pluma o un bolígrafo o lo que sea. Pero no es lógico, hermano, no es lógico que 66 libros de manera conjunta en una sola, escrita por más de 40 autores, y cuya diferencia entre el primer y el último libro son mucho más de 1000 años, no tenga una sola contradicción. No es posible. A mí me gusta mucho leer, e incluso libros que dice revisión número 40 y no sé qué, ha pasado por muchas revisiones, y ¿sabes qué me encuentro de manera frecuente? Errores ortográficos, errores de cómo se citaron algunos libros que no corresponden y que son tomados en cuenta, etcétera, en libros pequeños. Pero hablar de 66 libros del canon y poder identificar que no hay un solo error o una sola contradicción, hermano, esto solamente pudo haber sido una obra de Dios. Decir lo contrario es tan ilógico como decir, alguien escribió una carta para mí. Decir lo contrario es tan ilógico como decir, alguien escribió una carta para mí, pero no la escribió nadie. Simplemente en un escritorio estaba un papel, había tinta, vino aire, movió todo eso y lo lanzó. Y cuando cayó en mis manos decía mi nombre. Y decía cuál es mi vida, y decía cuál es mi futuro y cuál ha sido mi pasado. Decía por todo lo que estoy pasando y cómo tengo que resolverlo. Hermano, eso sería realmente tonto. Pensar que simplemente por azares del destino cayó tinta en esto y mágicamente llegó aquí y describe cada uno de los momentos de mi vida y cómo tengo que obrar. No, hermano, esto le quedaba claro a Pedro, que esto viene por inspiración. La palabra en el original en griego se traduce como exhalación de Dios, exhalación de Dios. Y a través del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad inspiró a los hombres para que escribieran lo que Dios había exhalado, con sus propios idiomas, con sus propias palabras, pero en esencia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Eso lo entendió él. Y es por eso que puede asegurar categóricamente Pedro que el Espíritu Santo habló antes. ¿Cuánto tiempo? Cientos de años antes. Cientos de años antes, el Espíritu de Dios habló por boca de David. Traducción: las palabras de David fueron inspiradas por la tercera persona de la Trinidad y anticiparon con cientos de años. ¿Qué sucedería cientos de años después? Decir esto suena muy sencillo, hermano. Y a veces, cuando nosotros somos faltos de conocimiento,
O creemos que somos científicos técnicos termonucleares de la NASA porque en Google vimos que no sé qué. Ya con eso ya somos capaces de rebatir cualquier pensamiento doctrinal. ¡Wow! Pero lo que estamos viendo aquí, para los que no conocemos y a veces abrimos de más nuestra boca refutando la infalibilidad, o más bien la falibilidad y la errancia de las Escrituras, a veces decimos, es que sí, Cristo pudo haber hecho algo para cumplir un punto de las profecías. Mi pequeño saltamontes, es que no fue una sola cosa. Estamos hablando de más de 300 profecías que se cumplieron al pie de la letra y de una manera tan perfecta, armónica en la vida de Jesucristo, que esto no lo pudo haber hecho el mayor impostor de toda la historia. No fue así, hermano. El haber sido el receptor único de todas esas profecías solamente lo pudo haber hecho Dios. En este sentido, lo que Pedro está diciendo, que incluso la traición y la muerte de aquel que consideraban su hermano, escrito estaba, y así se tuvo que cumplir, porque las Escrituras lo revelaron previamente conforme al propósito soberano de Dios. Hoy en día, cientos de personas, millares, miles, incluso aquí nos ha tocado personas que llegan y me dicen, bueno, sí, lo que pasa es que mira, en una maquinita yo le piqué y decía 777 y entonces fue la respuesta de Dios y entonces cosas como esas. ¿Es esa la enseñanza bíblica? ¿Es ahí donde tenemos que encontrar el consejo de Dios? Mira, si llueve, es que sí me caes bien, y si no llueve, es que me caes mal. No, hermano, no. El único lugar donde debe de encontrar refugio, palabra, un verdadero creyente, es a través de las Escrituras. Probablemente ahí no va a decir si vas a ganarte la lotería, si vas a ser rico, si vas a ser pobre, pero algo sí dice. Si tú eres creyente, te va a decir a dónde vas a terminar, y si tú eres un hermano falso, también dice dónde vas a terminar. ¿Qué más importante quieres? La vida eterna. Es por eso que en la carta a los Hebreos se nos deja entendimiento sumamente claro que es aquí donde debemos encontrar la revelación de Dios. En Hebreos capítulo número 1, versículo 1 y 2, se deja claridad que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, y no solamente por medio de los profetas, hermano, también por medio de los jueces, también por medio de señales, por medio de milagros. Pero al Señor así le plació que esos fueran los medios. Pero existe una coma hermosa antes de comenzar el versículo 2, dando comprensión de que esa es una idea en otros tiempos. Pero después viene el versículo 2, dice, pero en estos postreros días, o en estos días últimos, o en estos días después de los tiempos pasados, Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, por medio de Cristo, no por medio de ninguna otra cosa. Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es el único medio que nos relata la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, el regreso triunfal de Jesucristo? Las Escrituras, hermano. Nada de que si el otro testamento de Jesucristo, nada de que si el librito que complementa las tradiciones de la iglesia. No, hermano, no. ¿A quién le creeremos, hermano? Pon por un momento tu pensamiento una balanza gigantesca donde tú puedas depositar de esas balanzas que solamente tienen dos
dos canastillas, en una deposita lo que te han dicho, lo que has creído, lo que te dijeron, lo que a veces la gente cuenta, las fábulas, pero en otro lado pon la preciosa palabra de Dios y no hay comparación. Es como si dijéramos: Dios, tú eres incompetente, tú no tienes la razón la tiene mi mamá que me enseñó de esta manera. Nuestro centro deben de ser las Escrituras. Y en este sentido, ¿qué otra cosa necesita saber el hombre? En un video pasaban cómo es que alguien que le quitaba o desenmascaraba a los farsantes. Esa vez hizo un video que me hizo reír mucho. Sentado en un avión, está con una persona entrevistándolo directamente y le dice: así es que usted es el gran adivino, el gran maestro, el que sabe cuál es el futuro, el que sabe todo lo que va a pasar. Y apenas el otro iba a contestar sí, cuando el que estaba entrevistando le dio un guantazo, ¡pah! Y le dijo: si fuera realmente adivino, lo hubieras visto venir. No, hermano. Si hay alguien que sabe nuestro destino y qué es lo que pasará con nosotros, sea bueno o no bueno, es solamente Dios. Pero eso no nos compete. Pero lo que sí nos compete se encuentra a través de su palabra, que la tenemos en nuestras manos, que tenemos acceso a ella y que por lo tanto solamente basta una cosa: no solamente leerla, sino también vivirla. Es por ello que para poder cerrar este primer apartado, es importante entender que la iglesia debe de aprender a ver todos los eventos de su vida. Todos, hermano, incluso los más dolorosos, incluso los que no nos gustan, todos los eventos de tu vida los debes de ver, no a través de tu corazón, sino a través de la luz de las Escrituras. Cuando, hermano, tú comprendas que tu vida está dictaminada por el Señor, entonces esas expectativas que a veces nos hacemos tan alto desaparecerán y el dolor será menos grande, porque sabremos que nuestra vida se encuentra en las manos de Dios. Incluso, hermanos, el apartado 2, incluso la traición y la realidad de la traición. Incluso eso está escrito. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Entrando al segundo apartado, acerca de Judas, que era contado con nosotros, dice Pedro. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Previamente, en palabras de Lucas 22:3, vemos que realmente era considerado como parte de los 12. Nunca hubo exclusión, nunca hubo hazte para allá porque te vuelas los cambios. No, hermano. En Lucas 22:3 encontramos desde el 2. Lucas 22:1. Fíjate cómo era parte de ellos y ellos lo consideraban así. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Hermano, hasta ese momento previo, nadie veía nada malo en Judas. Fueron 3 años. ¿Quién puede actuar tan bien teniendo el mal dentro durante 3 años? En la última cena, cuando Jesucristo dice: es que alguno de ustedes me va a traicionar. Hermanos, si hubiera habido atenuantes, los 11 hubieran buscado el rostro de Judas y le hubieran dicho: chavo, ahí te hablan. Sabemos que eres tú, pero no fue así. Él seguramente oraba como todos los demás.
Él seguramente exaltaba al Señor como el resto de los 11, pero a partir de ese día, Lucas identifica que Satanás entró en el corazón de Judas cuando previamente todos lo consideraban como parte de ellos. Pedro no solamente concuerda con Lucas, el escritor de Hechos, en dejar por sentado que en verdad Judas era considerado uno de ellos, uno de los 12, sino que además lo que hace Pedro es todavía algo más. No solamente era parte de nosotros, no, él además era partícipe de nuestro ministerio. Es que entre nosotros, hermano, voy a poner un ejemplo, entre nosotros podemos ser 100 o 120, y bien sabemos que habemos algunos que somos más perezosos, otros que decimos, no, a mí eso de la escoba, no, a mí déjenme aquí en mi silla. Los hay. Pero Judas no, hermano. Se nos da un entendimiento de que Judas no era apático al servicio. Él era parte de nuestro servicio, era parte de nuestro ministerio. Pastor, ¿de dónde saca que era un servidor si ahí no dice eso? Es que mira, eso es lo hermoso de las palabras del original. La palabra que se usa para decir era parte de nuestro ministerio, la palabra ministerio es una palabra de la cual proviene en el original la palabra diaconía. Él era diácono. Probablemente todavía no en el sentido de instauración de un nombramiento, pero lo que sí vemos es que esa palabra traducida a nuestro español, él era alguien que servía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Él era un servidor, era como el resto de los 11. Traducción: Judas había sido elegido para tener un lugar privilegiado, un lugar de servidor. Diaconía. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6, se nos dicen cuáles eran algunas de esas actividades que realizaban los 12. Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Oye, aquí no dice que a los 11, dice que a los 12 les dio autoridad sobre los demonios. ¿Entre ellos estaba Judas? Sí, Señor, entre ellos estaba Judas. Pero no solamente tenía autoridad sobre los demonios, sino también tenía autoridad para sanar enfermedades. ¡Wow! Y continúa diciendo, y los envió a predicar el reino de Dios. Es decir, Judas también predicaba el evangelio. Y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Judas también estaba ahí, lo cual me dice es que además era obediente y servicial. Se le dieron tareas, ¿y qué hizo? ¿Las botó? No, hermano, las cumplió. No tenemos a un hermano perezoso ni a alguien que hace a un lado las cuestiones que le han sido otorgadas. No, hermano, tenemos a alguien que está haciendo lo que se le encomendó. Todos estos textos, aunados al libro de Hechos de los Apóstoles, lo único que están haciendo es enfatizar la cercanía que Judas tenía para con los demás. El adversario no fue alguien externo. El libro de los Salmos previamente narra cómo es que a través de la boca de David se trae esta escena. A David no le dolía que lo traicionaran los del exterior. Lo que no podía concebir es que aquel al cual incluso había dejado mojar su pan en su propio plato era el que lo traicionaría.
Esto es lo mismo que está sucediendo ahora con este hombre que fue partícipe del evangelio, de las ordenanzas, sujeto en obediencia. Así es que el problema, ¿dónde está, hermano? ¿Dónde estuvo el problema en Judas? Si lo trajéramos al día de hoy, diríamos, no, es que el problema no fue de Judas, el problema fue del mal liderazgo que tenía Judas. Otros pudiéramos decir, no, es que el problema no fue Judas, el problema fueron todos los que estaban a su alrededor, sus hermanos. Otros más dirían, es que no soportó esa enseñanza y como no le agradó, se fue a otro lado. No, hermano, no. Judas tuvo al mejor pastor, al mejor líder. Judas tuvo al mejor maestro y la enseñanza más delicada y perfecta. Judas tuvo a los hermanos, tal vez no los más perfectos, porque habían dos que eran hijos del trueno, pero tuvo a los hermanos que estaban dispuestos a ser un cuerpo en Cristo. Así es que Judas estuvo en la mejor congregación, tuvo al mejor maestro, al amigo más fiel y sabio posible, y aún así terminó siendo un traidor. Hermano, el problema no se encontraba en sus hermanos. El problema no se encontraba en su liderazgo, el problema se encontraba en su perverso corazón, en el corazón soberbio de Judas. ¿Te das cuenta por qué no podemos coquetear incluso con la psicología, ni mucho menos cristiana? No, hermano, la psicología te va a decir, sí, es que cuando tú eras pequeño y ahora son los rezagos de un mal padre. No, hermano, dejémonos de tonterías. El problema no se encuentra en el exterior. El problema de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los asesinatos. Dicen las escrituras que todo surge, hermano, incluso cómo reaccionamos ante lo oprobio, sí. Y yo lo he reconocido. La manera en ocasiones como reaccionamos incluso a lo oprobio, en ocasiones dará cuenta cómo se encuentra nuestro corazón. Pero no podemos, al igual que Judas, justificar que la manera en que obramos es en respuesta a un tercero. No, hermano. Porque aún en esos escenarios tiene que obrar nuestro corazón de acuerdo al evangelio que se nos ha sido encomendado, tal cual como lo hizo el maestro. Juan Calvino en su momento escribió acerca de este texto que Judas es un ejemplo de cómo la gracia común no es suficiente para salvación. Judas conoció a Cristo, Judas sabía de Dios, la naturaleza se lo daba a conocer, en su propia conciencia, de acuerdo al libro de Salmos, tenía la manera de conocer a Dios. Eso no fue suficiente. Judas no fue salvo. No lo fue. En palabras de Sujel Michelén, este hermano de República Dominicana nos advierte, y lo hace como una advertencia, que Judas tuvo posición, pero no regeneración. Así es que, ¿cuál es la enseñanza que nos queda a nosotros, hermano? Y quiero dejar claridad. No pienses que el mensaje es para el de al lado. No, hermano, si sigues pensando eso el resto de tus días, estás con un pie en el infierno. Cada que la palabra se predica en este lugar, aunque no fue pensada en ti por parte de un hombre, debes de tomarte esta palabra seriamente para tu vida como creyente. Porque de otra manera, ¿qué beneficio tenga que la pedrada sea para el de al lado? No, hermano, aprópiate de esta advertencia. Y si de algo tienes que arrepentirte, hermano, yo no esperaría más tiempo. Porque en ocasiones
tener una posición en una iglesia, un nombramiento, un cargo o un historial religioso, jamás va a garantizar que tienes una relación con Cristo. ¿Quién es usted para enjuiciarme? No, hermano, eso es lo que menos quiero. Problemas ya tengo demasiados, pero si algo debes de hacer en esta mañana es autoevaluarte. Tú conoces tus pasos, tú conoces tu caminar, tú conoces tus debilidades, hermano. En esta mañana, de verdad, por amor a tu propia alma, ¿de qué servirá que ganes todo el mundo, que termines con muchas fastuosidades al final de tus días? ¿De qué servirá que ganes el mundo si pierdes tu alma? Considera, hermano, por amor a tu eternidad, que esto es pasajero. Si algo debemos hacer en esta mañana es, a la luz de las Escrituras, autoexaminarnos cómo se encuentra mi perverso corazón. ¿En verdad será la iglesia? ¿En verdad será el líder de esta iglesia? No lo sé. Pero esta mañana el llamado, incluyéndome a mí, es para autoexaminar nuestro corazón. Tercer apartado, el juicio justo y ejemplar. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, es decir, todo el mundo se dio cuenta. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hay algunos teólogos que dicen que por cuanto Judas ya estaba predestinado para poder entregar al maestro, entonces por eso tiene la salvedad. ¿Y qué tal que en el último momento realmente tuvo arrepentimiento? No sucedió así. El hecho de que el Señor en sus propósitos haya destinado justamente a Judas, eso no erradica la maldad por la cual tiene que dar cuentas. ¿Me siguen? Voy nuevamente. El hecho de que Judas haya sido tomado en consideración a través de las Escrituras para ser quien entregara a Jesucristo, esto para nada lo exime de la maldad que cayó en su corazón y por la cual tuvo que dar cuentas. Esto es muy similar al hecho de que algunos de nosotros nos justifiquemos que obramos mal porque alguien más nos hizo mal. De acuerdo a las Escrituras, eso no es correcto para un creyente. Dice que paguemos con bien el mal, porque de otra manera somos igual que los gentiles. Luego entonces, este segmento escritural nos dice que Judas adquirió un campo. ¿Cómo le hizo? Si Judas ya estaba, dice Hechos de los Apóstoles, que se había partido, que se había desparramado y que fue notorio. El libro de Mateo dice que se ahorcó. ¿Cómo es que Judas después de esto pudo comprar un campo? Bueno, la interpretación que nos dan las Escrituras es que directamente él no lo compró, pero sí se compró con las 30 monedas de plata, las cuales le habían otorgado para poder entregar como traidor a Jesucristo. Y la historia es peculiar. Fíjate cómo pensaban los religiosos de aquel entonces. Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo capítulo número 27, versículo 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, hacemos una pausa ahí. Recordemos que las dos palabras en griego que se utilizan para arrepentimiento son diferentes.
La que se utiliza aquí no es metanoia o metanseo, no es esa, que se traduce como arrepentimiento genuino. La que se utiliza en el original en griego es la palabra metamelomai, que es la palabra que se utiliza cuando tú tienes remordimiento. De tal manera voy a leer ahora el texto con la palabra, si la tradujéramos de manera estricta. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, es decir, que le cayeron en la movida, lo sorprendieron, devolvió. ¿Arrepentido? No. Devolvió con remordimiento. ¿Cuándo llega el remordimiento? Eso no es arrepentimiento genuino. El remordimiento es, ya te cacharon y empiezas a sentir ese redarguir. Pero no quiere decir que vas a cambiar de pensamiento y de corazón. Usualmente vas a volver a hacerlo. ¿Qué hizo Judas con este remordimiento? Entregó las 30 monedas de plata que le había a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esto es lo que nos dice Mateo. Después continúa diciendo: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: hemos cometido un error, diciendo ser religiosos hicimos el mal. No hicieron eso, ni se arrepintieron. ¿Qué hicieron? Pusieron en tela de juicio que ese dinero no era lícito. No que acababan de propiciar el asesinato de un hombre, no, eso no era su problema. Su problema es que dijeron: no es lícito, no es legal echar estas monedas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. ¡Wow! ¡Wow! O sea, no hay nada en tu corazón, no hay nada ni remordimiento de que acabas de enjuiciar y llevar asesinato a un hombre. No, lo que te pesa es que esas monedas no vayan a ensuciar la ofrenda. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Versículo 9, importante: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. 30 monedotas de plata. ¡Wow! ¿Cuántos son 30 monedotas de plata en aquel entonces? Se traduce como 120 denarios. 120 denarios, un denario, traducido por Mateo en una de las parábolas, lo correspondiente a un día de jornal. ¿Cómo ves? Te damos lo de 4 meses de tu sueldo actual para que mates a Jesucristo. Eso fue lo que valió. Eso fue lo que valió para los religiosos: 30 monedas de plata, 120 días de jornal. Hay algo que los teólogos no se ponen de acuerdo, pero creo que es interesante también traerlo a cuentas, porque podemos decir: ¿ves? Más aquellos a veces jovencitos que dicen: ay, si las escrituras, tontos que leen un libro y que creen que es de Dios. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero probablemente este tema pudiera ser un arma para algunos de ustedes. No hay disvarianza, no hay varianza, no hay contraposición. Mientras Mateo narra esta historia, Hechos de los Apóstoles, a través de Lucas, también la retoma. Mientras Mateo dice que Judas se ahorcó, Lucas en el libro de los Hechos dice que cayó de cabeza, se desparramó y explotaron sus vísceras. ¿Tiene algo de contradictorio esto? No, hermano. En primera, hay 2 teorías. La primera de ellas es que aquel campo donde fue a colgarse Judas está a un costado de un despeñadero. No son tierras que son muy planas. De hecho, las superficies que encontramos en aquellas regiones no son planas. Hay muchas
muchas vórtices, muchos cerros, muchos acantilados. Una de las teorías dice que hay una alta probabilidad de que Judas, al querer ahorcarse en aquel lugar, simplemente no le calculó bien y cayó directamente hasta el suelo en aquel despeñadero, cumpliéndose lo que dice Hechos. La segunda teoría dice que no se está hablando del término inmediato o isofacto del ahorcamiento. Para aquellos que tienen conocimientos de medicina, saben que un cuerpo no permanece en la misma condición después de días. Si usted va por la carretera a Celaya o a Paseo El Grande o a México Distrito Federal y de repente dicen, ¡ay, mira un perrito! Pero ¿cómo están esos perritos? Esos perritos ya están inflados. Y muchos de ellos, cuando tú vas pasando, truenan. Porque las vísceras, después de tiempo, con el sol, se empiezan a inflar y hace que se desparrame todo eso. Entonces, ¿qué es lo importante, hermano? Lo importante es aquí que salgas contento sabiendo cuál de estas dos teorías es la que sucedió. No, y la verdad te puedo decir que ni a mí me interesa. Pero creo que lo que sí es importante es entender qué es lo que sucede cuando un ser humano le abre la puerta de su corazón, aunque sea un poquito, a Satanás. Un poquito, hermano, ni siquiera te estoy diciendo que vayas y hagas cultos satánicos y que partas gallinas negras. No, hermano, eso ya es un extremo, pero estamos hablando de cosas tan sencillas como, oye, ¿qué crees? ¡Pum! Ya presté oído. Y ya entró. Estamos hablando de cosas tan sencillas como decir, no pasa nada, que tanto es tantito, y ¡pum! Entró. A veces pensamos en Satanás como aquel que es lindo, que cuando nos vayamos al infierno, porque así dice la gente, pues va a haber música y diablitas. No, hermano, no hemos entendido que a la luz de las Escrituras, Satanás es padre de mentira. El pecado no va a llegar de una manera sutil, hermano. Te va a endulzar el oído y te va a decir, sí, por ahí vas bien. Y cuando menos pensamos, ya la puerta no solamente está entreabierta, ya entró hasta el fondo. Es que Satanás no está jugando a ser diablo. Él es padre de mentira y él es asesino desde el principio. Él no va a estar jugando a medias tintas. Él vino a matar, a destruir y a hurtar. En el momento que una pequeña rendija sea abierta para él, hermano, a través de este texto, por favor, mentalízate qué es lo que sucede. Un hombre que caminó 3 años con los discípulos, con Jesucristo, haciendo las cosas de una manera correcta. ¿Qué sucedió? Hubo una pequeña apertura para Satanás. No quieras comprender los misterios de las Escrituras, pero si algo tienes que entender en esta mañana es que si tú abres una pequeña rendija para el mal, Satanás no se va a andar con juegos. Satanás va a hacerte como hilacho viejo y te va a utilizar, que es lo más vergonzoso, te va a utilizar para cumplir lo que él desea en la vida de otros más. El texto de Judas es una advertencia para nosotros de comprender que en el evangelio no hay que tanto es tantito. No, hermano, el Señor nos mandó a estar apercibidos, el Señor nos mandó a estar despiertos, el Señor nos mandó a estar orando sin cesar, por una sencilla razón. No para que te sientas bien, no para que te sientas a gusto, no para que sientas a Cristo en tu corazón. Si el Señor ordenó que estemos en estos medios de gracia, es justamente porque nuestro adversario el diablo, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando cómo tragarte. Él no va a estar lengüeteando tu cachete, él no te va a estar acariciando, hermano. Él viene a hacer uso de ti para destruirte. Pero aún así, hermanos, insistimos que los medios de gracia son aburrición, que los medios de gracia son algo obsoleto.
Que meditar, cantar, escudriñar la palabra, orarla, eso es para los viejitos, eso es para el culto de los viejitos, decíamos antes. No, hermano, no. Es que no has comprendido que la palabra es nuestro escudo, la palabra es nuestro yelmo, la palabra es la manera única en que nosotros podemos hacer frente a ese adversario. Jesucristo no fue alguien ajeno a todo esto. Nosotros recordamos cómo en el mismo libro de Mateo, Satanás llegó con él e intentó tentarlo en 3 ocasiones. ¿Cuál fue la manera en que él pudo rebatir? A través de la palabra. No, hermano, la palabra no es un libro obsoleto. La palabra es la propia esencia viviente de nuestro Señor y es para nuestro propio resguardo. ¿Qué pasa durante la semana? ¿Cómo están los medios de gracia en tu hogar, en tu vida y en tu familia? Pregunta así solamente por metiche. ¿Cuántos de ustedes desayunaron antes de venir al culto o aún se siguen desayunando? Levanten su mano, por favor. Sin pena. ¿Quiénes desayunaron? Levántenla bien. ¿Quiénes pretenden comer en un rato más cuando terminemos? Pues hasta yo. Yo no me imagino a uno de ustedes que diga: no, pastor, como en ProTemplo y vuelvo a comer hasta el próximo domingo. No, a muchos de ustedes les conozco el diente y sé que son rudos y aún temerosos porque le entran recio. Hermano, si terrenalmente comemos al menos de 2 a 3 o 4 o más veces por día, ¿cómo pretendes estar fortalecido? ¿Cómo pretendes hacer frente a Satanás cuando comes el domingo durante el culto? Y estoy hablando de la palabra. E incluso no estás comiendo. Alguien ya digirió, alguien ya hizo el proceso gástrico para traerte lo digerido. Pero ¿cómo pretendes estar fortalecido el resto de la semana ante los ataques certeros de Satanás? No, hermano. Tú eres una presa débil cuando no estás fortalecido, ni en el cuerpo, en Cristo, ni a través de la palabra. Eres alguien que da risa frente a un depredador. Mira, ahí va, no te preocupes, deja descansar un rato. De todo mundo ni camina ni corre. Ahorita lo alcanzo, no se va a mover. Hermano, no estoy totalmente seguro cómo sucedió con Judas, pero estoy totalmente seguro que en algún momento descuidó su relación con Cristo. Es la única manera en la cual puede entrar Satanás a tu vida. Cuando un corazón se encuentra deshabitado, él y otros 7 están listos para entrar. Este es un llamado fuerte para cada uno de nosotros, perezosos. Sí, perezosos en las cosas del Señor. No porque la iglesia necesite algo de ti. No, hermano. Porque si continúas de esa manera, serás parte de la historia de aquellos que estando en el cuerpo simplemente dieron marcha atrás, porque dura es la palabra, porque no hay comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Un teólogo muy conocido para nosotros, porque hemos leído algunos libros como iglesia, R.C. Sproul, enfatiza que el pecado contra Cristo no es liviano. No, hermano, no es liviano. Una cosa es que te metas con un hermano, ¿verdad? Y aún así dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le valdría atarse a una piedra de molino de asno, 750 kilogramos al pescuezo y lanzarse hasta lo más profundo del mar. Más le valiera.
someterte directamente contra Jesucristo y entregarlo, eso es complicado. Aunque no lo creas, muchos de nosotros en ocasiones, de manera subjetiva, hacemos lo mismo que Judas. No nos metemos con los hermanos, nos metemos con el cuerpo de Cristo. Es por eso que Charles Spurgeon dice, la justicia de Dios es santa y además debería de ser para ti temible. Porque no solamente es terrenal, es eterna. Por otro lado, un teólogo para algunos de nosotros conocidos, Arthur Walking Pink, enseñó que Judas es una advertencia, es una señal de advertencia para nosotros, para todos los que profesamos fe y no tenemos evidencia de esa conversión. Hermano, lo que está en juego no son canicas. Lo que está en juego es tu vida eterna. Por tanto, el juicio de Judas, que si lo viéramos en una película sería horrible, hermano. Ver una película como alguien desesperado se ahorca y todo lo que implica, los que tienen conocimiento de medicina saben lo que esto implica, y además que sea una teoría o la otra, caiga desparramado y se destroce a tal grado que nombre en ese lugar el campo de sangre. Bueno, lejos de lo que humanamente eso significa, quiero que te traslades. Ese fue el resultado del juicio de Dios contra alguien que atenta directamente contra su cuerpo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios debería de traducirse con nosotros bajo el entendimiento de que de Dios nadie, incluyéndote a ti, se burla. Nadie. Dios dará su pago en muchas ocasiones en esta tierra. En ocasiones no faltará esperar mucho, pero Dios no puede ser burlado. Por tanto, la falsa espiritualidad conduce a destrucción, y si no hay arrepentimiento genuino, tarde o temprano va a llegar. Llegamos a nuestro cuarto y último apartado. Prometí que este iba a ser muy corto y así será. Cuarto apartado, el cumplimiento de la escritura y el mover de la iglesia. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿A qué se está refiriendo Lucas describiendo a Pedro, que por inspiración divina se basa en textos del rey David para decir que cientos de años atrás se escribió esto en relación a lo que estaba sucediendo con Judas? Punto número 1, nuevamente, inspiración de Dios. No hay otro camino. Porque yo cuando leo los dos textos, y ayer los leí como 5 veces y dije, no encaja, no concuerda, como que no empata, hasta que llegué a mi pensamiento y decía, bueno, si el Salmo 69 habla acerca de la desesperación del rey David en medio de sus enemigos, ¿de qué habla el Salmo 109? Pero yo quería encontrar como esas veces que encuentras las piezas exactas y que se ve un paisaje. No, pero sí lo logré encontrar. Curiosamente, el Salmo 109 habla exactamente de lo mismo, pero con una variante un poco peculiar. Mientras el Salmo 69 es un salmo de desesperación, de angustia, de ayuda en medio de sus enemigos, el Salmo 109 sería como una continuidad en otro momento, donde nuevamente está en una situación con sus enemigos, pero ahora le dice al Señor cuál será el fin de sus enemigos. Fíjate, con esta introducción, Salmo 69, 25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no hay morador. ¿De quién está hablando? De uno de los enemigos del rey David.
¿Qué está pidiendo en oración? Esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte, pero lo que está pidiendo el rey David es que su enemigo encuentre su palacio asolado, que no tenga descanso y que además sus casas o su tienda se quede vacía. Tremenda oración. Pero después en el Salmo 109:6 dice lo siguiente, a través también de una oración: pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Fíjate, nosotros diciendo, no, hermano, vamos a rogar, y David diciendo, ponle a Satanás a su diestra. Cuando fuere juzgado, que salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, y tome otro su oficio. Hermano, en ambos textos está hablando de hombres perversos que lo único que hacen es fastidiar al pobre rey David hasta donde más sea posible, incluso al grado de querer matarlo. No tenía descanso, perdía el sueño, y este es el resultado de lo que a través del Espíritu exhala para que quedara escrito en ambos salmos. Si te das cuenta, lo que está haciendo el apóstol Pedro es solamente tomar un fragmentito de un salmo y otro fragmentito de otro salmo y decir, esto se escribió por causa de Judas. ¿Por qué razón? Porque tanto en Salmo 69 como en Salmo 109 está hablando de el fin que tendrán los traidores del evangelio, los enemigos de Cristo. Las cosas les serán para bien. No, hermano, aunque a veces pase terrenalmente, al final no será así. Sean asolados, paguen por su falta, su casa quede vacía. En este sentido, ¿qué es lo que sucederá con el traidor? Su lugar quedará libre. ¡Qué malvados! No, hermano, no tiene nada de malicia. ¿Cuántos de aquí, a lo mejor ya los nuevos me dirán, los más recientes me dirán, ¿eso qué o qué? Pero déjame platicarte. Cuentan que hace mucho tiempo, cuando el Raulito era pequeñito y lo íbamos a inscribir a la primaria, vivíamos muy cerca de donde lo íbamos a inscribir. Y eran las 7 de la mañana cuando me asomo ahí. Ay, todavía no hay nadie formado, y le digo a mi esposa, yo creo que eso ya no se estila. Algunos de nosotros nos tocó llevar y apartar con una silla o quedarse a dormir ahí para alcanzar ficha para nuestro hijo. Y entonces le dije, no, yo creo que eso no, ya no se estila, eran las 7 de la mañana, el proceso empezaba a las 9 y no había nadie. Yo pude haberme ido a formar y no lo hice. 30 minutos después dije, vamos a ver qué pasa. Abro la puerta y ya había como 10. Me salí sin suéter, hacía un frial y ahí voy corriendo con short y chanclas. ¿Qué sucedió? Yo pude haber tenido ese lugar. Yo no lo ocupé. Me van a estar esperando para que cuando a mí se me pegue mi regalada gana, yo les diga, no, yo desde las 7 de la mañana lo vi ahí. Pues habrás visto lo que quieras, pero si tú dejas libre tu vacío, si tú dejas vacío tu espacio, no esperes que alguien más vaya a guardártelo. Tu lugar va a quedar vacío y la iglesia tiene que continuar. Ocupe otro su lugar. Cuando habla acerca de su lugar, dice su habitación. ¿Qué es una habitación? Un lugar donde solía estar, donde podía tener su estancia, pero ahora quedará vacío, quedará desierto. Por tanto, no habrá quien more ahí, porque ese lugar le pertenecía, Dios se lo había otorgado, pero él simplemente lo menospreció. ¿Estamos hablando de Judas? Sí y no, porque lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Hermano, independientemente de que tengas un título, un puesto, una asignación o no lo tengas,
El solo hecho de ser partícipe de un cuerpo en Cristo es un gran honor, un gran privilegio. Tú no le aportas nada al Evangelio. Es el Evangelio el que te aporta a ti. De tal manera que si tú te alejas, no es que el Evangelio sufra. No, hermano, tú eres el que en determinado momento va a sufrir las causas de aquel que se aleja del propio Evangelio. Pero ¿por qué titular este cuarto apartado las consecuencias de la traición y la continuidad de la iglesia o el mover de la iglesia? Justamente porque, al igual que con Judas, el pensamiento de Pedro y del resto de los 11 fue: tome otro su lugar, tome otro su oficio. Debo entonces entender, como ser humano, como congregante, como oveja, que conmigo o sin mí, la iglesia de Cristo cumplirá su propósito. Y su propósito se encuentra escrito ya. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Hermano, nosotros no somos prioritarios y no somos necesarios para la continuidad del Evangelio. Tenemos un llamado y un privilegio. Hagamos uso de él. Pero si al igual que Judas decimos, hermano, pues al igual que Judas, ocupe otro tu lugar. Porque lo que sí encontramos escrito en Mateo 16, 18 es que la iglesia tiene que cumplir su función. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Esto se traduce en que tú eres malo? No, hermano, esto se traduce en que pase lo que pasa, se vaya quien se vaya, venga quien venga, se mantenga quien se mantenga, la iglesia universal cumplirá su función. Anoche atacaron Irán sin un anuncio previo. Amanecimos hoy con esas noticias. Estados Unidos atacó. Se viene la guerra. Si viene guerra, si viene la tercera, si viene la cuarta, si pasamos hambruna, si nos cierran la iglesia, de algo estoy totalmente seguro conforme a las Escrituras: que la iglesia seguirá avanzando y que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Stalin, los nazis, y podemos continuar con el listado, tuvieron una intención: acabar con el pueblo de Dios. Ojalá ellos hubieran entendido que con ellos o sin ellos, la iglesia continuará con su trayecto y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Si el Señor te ha dado un privilegio, hermano, no lo minimices, no lo desaproveches, pórtalo honrosamente, aunque no llegue el alimento, aunque no venga la salud. Recuerda que por cuanto el Señor ha hecho un llamado, es bueno, es perfecto y es fiel el responder ese llamado con la misma honra con que se nos hizo. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz, hermanos.